Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webcast de Cronista. Gracias por acompañarnos. Tenemos un título prometedor para esta conversación, Perspectivas 2021, recuperación global, contención local. Es un escenario que para todos todavía está pleno de incertidumbre. Por eso vamos a tratar con nuestros invitados, a tratar de dilucidar un poco qué podemos esperar de la economía argentina en esta post-pandemia. Nos acompaña Martín Polo, estrategia en jefe de Cohen, Fernando Marul, economista y director de Fernando Marul y Asociados, y Ignacio Lava, que analista político, profesor de la UCA y del SEMA, con un máster en la London School of Economics and Political Science. Así que para este momento les doy nuevamente las gracias por acompañarnos y por supuesto, bueno, vamos a tener un espacio para que cada uno pueda hacer una introducción y luego un intercambio de preguntas. Si les parece, Martín, te dejo la palabra para que podamos abordar un poquito el escenario internacional, Fernando el local y Ignacio Lavaquí después un poco más las perspectivas de este año electoral. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias Hernán por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes y compartir este panel. Como vos bien marcaste la introducción, el contexto internacional para el 2021 es favorable, es decir, el 2020 termina con una sonrisa en materia de contexto internacional, no sin antes decir que es un año extremadamente volátil. Vimos el segundo trimestre fue una catástrofe global. Nunca antes el Producto Bruto Interno del mundo había caído tanto como lo hizo en esos 3 meses. Luego tuvimos un tercer trimestre de rebote natural. Obviamente, a medida que se fueron levantando ciertas restricciones, el mundo volvió a producir, se recuperó la producción industrial, se recuperaron los servicios, en un contexto en el cual la pandemia seguía generando incertidumbre. Pero lo cierto es como que el mercado empezó a comprar que lo peor había pasado. Eso se empezaba a reflejar en los mercados financieros, en los cuales todos los índices de bolsa a nivel mundial se recuperaron, las tasas de interés corporativas aflojaron. Eso permitió darle cierto oxígeno a la recuperación. Y estamos ahora esperando un cuarto trimestre en el cual China ya muestra con creces su recuperación post-COVID, es decir, China ya está en la era de la post-pandemia. Y después tenemos Europa un poco más complicada, que seguramente va a marcar haber interrumpido esa recuperación que tuvo en el tercer trimestre, y esperando, siempre Europa es la más lenta, ¿no? Y después Estados Unidos, que es, si querés, el gran driver de esta recuperación, después de China, en el cual tuvo un tercer trimestre de rebote, probablemente un cuarto trimestre que venga mejor a lo esperado. Todo ese contexto global, con los mercados financieros mucho más optimistas, nos juegan un rol muy importante para nosotros, básicamente por 2 vías. En principio, que también se relacionan. Digamos, la primera vía ineludible es la debilidad que tuvo el dólar a nivel global, es decir, el dólar se abarató contra todas las monedas. Y en ese espectro, lo que a nosotros más nos importa son 3, es qué está pasando con el yuan en China, que se sigue apreciando, qué está pasando con el euro, que se sigue apreciando y eso le da soporte al precio de la soja, y no menos importante es la apreciación que está teniendo el real, después de la volatilidad enorme que tuvo durante el año. Estamos cerrando el año en un real en torno a los 5 reales por dólar, lo cual mejora notablemente nuestro entorno respecto a hace 3 meses atrás, cuando todo esto, la soja valía 30% menos, el real valía 5,70, había dificultades sobre cuán sostenible iba a ser la recuperación. Así que eso, digamos, el broche de oro a este contexto, si querés, es que apareció finalmente, como se esperaba también, la vacuna, y como que el mundo ya se puso en modo post-pandemia. Esa post-pandemia ya arrancó en China, está empezando a arrancar en el hemisferio norte con Europa y en Estados Unidos, y los emergentes en ese contexto que permite que las materias primas suban, que el dólar se debilite,
aumentan los flujos de capitales a los mercados emergentes y esto permite que también las economías emergentes, o por lo menos las que que van siempre al final de la cola de las consecuencias, empiecen a ver un 2021 mucho más optimista y mucho de mayor recuperación a lo que fue este olvidable 2020. En ese contexto es en el que Argentina se va a mover, en un contexto en el que en los papeles aparece como el paraíso, quizás los escenarios alternativos es qué cosas nos pueden contradecir este escenario benévolo, y en esto podemos situar el fuerte incremento en las deudas que tuvieron todos los países, la fuerte emisión monetaria, que hoy por hoy parecen problemas de mediano plazo, básicamente porque la inflación en el mundo, a diferencia de nuestro país, es un tema que no es urgente. De hecho, el mundo desea más inflación, prefiere la inflación a que la deflación. Imagínate lo que serían las deudas públicas en un contexto de deflación, ¿no? Eso sería mucho más complejo, y es por eso que vemos bancos centrales que en el 2021 van a tener una cancha bastante liberada en cuanto a la liquidez, en cuanto a las tasas de interés. Y bueno, vamos a ver ahí cómo se recupera, con qué nivel de intensidad y a nivel sectorial se van recuperando cada una de las economías. Es así. Bueno, como decías, el mundo entrando casi en modo post-pandemia. La pregunta, vamos a ver si Fernando también nos ayuda a desentrañarlo un poco, es si la Argentina va a poder acoplarse a ese mundo post-pandemia de la mejor manera. Fernando, bueno, danos tu panorama sobre cómo nos enganchamos con este contexto mundial. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Primero muchas gracias por la invitación. Coincido con la lectura de Martín respecto de la visión internacional, de qué fue lo que pasó en 2020. En el caso de Argentina, la dinámica fue muy parecida a la global, porque si bien hay veces que uno puede llegar a decir que estamos desenganchados, estamos dentro de América Latina, comerciamos con Brasil, comerciamos con Estados Unidos, y la forma de la recesión y el rebote tiene la misma forma que tuvo el mundo, básicamente, con un segundo trimestre muy malo y con el tercer trimestre que ya mostró señales de reactivación, ya rebotó, en algunos sectores ya recuperó los niveles de pre-crisis. O sea, fue una recesión muy corta y que de rebote rápido, porque fue un parate. Como digo yo, como dijimos durante todo el año, fue un apagón, que después empezaron a prender los motores, como una computadora, tarda un tiempito y arranca. Eso fue en marzo y en abril, en el caso de Argentina, y ya en mayo, diría que a mitad de abril ya empezaron a prenderse de nuevo los motores. Pero, digo, más allá de ese rebote, que uno lo puede asignar a una normalización de la actividad global, Argentina queda en 2020 con una economía muy vulnerable. O sea, y los desafíos para las perspectivas 2021 son, diría, preocupantes. 2020 termina con una situación social muy delicada, con niveles de desempleo mayores en récord de 15 años, 13% fue el último dato, pobreza en niveles de 42%, también en máximos de 15 años, sostenidos en gran parte por el impulso fiscal que dio el gobierno durante todo el año, o sea, que fueron las ayudas del IFE, las ayudas del ATP, o sea, la tasa de desempleo y la pobreza podrían haber sido un poquito mayor, y ya está en el récord, ¿sí? Segundo punto, con una situación fiscal sumamente delicada también, con un déficit fiscal que va a terminar, déficit fiscal primario que va a terminar en 7 puntos del producto, que es el máximo en casi 35 años.
que si bien el gobierno dio señales de empezar a acomodar un poco las cuentas fiscales, cuesta. ¿Por qué? Porque tiene desafíos sociales también. Entonces tiene una necesidad en el segundo punto, tiene una necesidad de mostrar orden fiscal. Y en ese orden fiscal, a pesar de haber hecho un canje exitoso, no tiene financiamiento. O sea, Argentina tiene 3 vías de cómo financiarse cualquier déficit fiscal. Los bonos o mercado voluntario de deuda, que arregló el problema que tenía, que estaba en default, que cayó en default, pero sigue afuera de los mercados, porque sus bonos rinden 16-17%. Segundo punto, organismos internacionales, que están es lo que es la negociación que se viene, o que ya está en este momento. Y después, y el tercero es la financiación monetaria, que es a lo que acudió el gobierno, no sin costos, porque va a tener costos, sobre todo pensando en 2021, para financiar este déficit fiscal de 7 puntos. La emisión monetaria, la maquinita, para que entienda la audiencia, va a ser casi 8 puntos del PBI, donde la base monetaria, es decir, los pesos que tenemos en nuestras billeteras, es 8 puntos del PBI. O sea, básicamente el déficit fiscal se financió todo con emisión monetaria y con una base monetaria. Digo, para ver el tamaño, ¿sí? Como segundo punto, como tercer punto, esta emisión generó excesos monetarios, excesos de emisión, para una economía que está hace años dolarizada, básicamente no demanda pesos. Entonces estos excesos de pesos tarde o temprano van a tener algún impacto. Hoy uno no lo ve como pasa en el mundo, que como comentaba Martín, porque esos pesos, esa emisión, fue demandada en parte por la base monetaria, en parte quedaron en los bancos. La variable a monitorear es el M3, que es el agregado monetario más grande que tiene Argentina, donde están los billetes que tenemos en las billeteras, en las cajas de ahorro, los plazos fijos. Eso aumentó 6 puntos en el año, ¿sí? Es un riesgo sumamente alto para Argentina. Por el momento están en los bancos. La contrapartida es el aumento de las LELIQs. Acuérdense que por cada depósito que se hace van a parar a las LELIQs. Por eso el stock de LELIQ también aumenta en la misma cantidad. ¿Sí? Aumenta más o menos 6 puntos del PBI este año. Y ya está en niveles del 10% del PBI. Que para tener un parámetro está llegando a récords de pre-abril del 2018, que fue cuando teníamos el problema de las LEVAX, ¿se acuerdan? Hay diferentes, es una herramienta diferente, pero el nivel, a nivel macro es para preocuparse. El cuarto frente que muestra una vulnerabilidad también es el frente externo, porque 2020 deja una economía con las exportaciones estancadas, con brecha cambiaria y sin reservas. Así nos perfilamos al 2021. Entonces, esto es un desafío para 2021 y es lo que vamos a ir viendo ahora. Básicamente son los problemas que tiene que resolver el gobierno para adelante. Por eso en las perspectivas, en nuestras presentaciones, las perspectivas 2021 es pasar el verano, es el título. Primero pasar el verano. Como segundo punto, llegar a las elecciones. Y como tercer punto, 2023 es lejísimo para Argentina. Entonces hay desafíos, porque hay que resolver estos 4 puntos que yo comentaba, que son básicamente lo que nos deja 2020. El gobierno está atacando 2 frentes. Uno es el cambiario y el segundo es el fiscal. El cambiario tiene su apuesta para pasar el verano.
tiene su apuesta a la cosecha, entra el trigo ahora en diciembre. Su apuesta es que Brasil, como decía Martín, está recuperando. Las exportaciones no lo están viendo todavía, pero bueno, Brasil está recuperando y eso es bueno. Y tiene pocas reservas, como decía, le quedan a fin de estos días le quedan 3.600 millones de dólares para vender e intervenir. Su variable es apostar a que se liquide parte de la cosecha, es vender también, pero su variable calibre, el gobierno tiene dos variables calibre, o toca el precio del dólar para bajar la demanda, o toca las cantidades. Y ahora está tocando las cantidades, y va a seguir tocando las cantidades. Esa es su variable calibre, básicamente se apuesta al cepo, porque tiene un stock de reservas limitado que le alcanza para pasar el verano, ¿sí? Y tiene una demanda fija de turismo, de pago de intereses, de pagos de préstamos financieros. Entonces va a tener que ir calibrando cuánto quiere vender para estirarla, para pasar el verano. Básicamente el número es si vende 800 millones de dólares por mes, pasa el verano. Pero después tiene la segunda etapa, que es llegar a las elecciones. Fernando. Y cierro con el frente fiscal, que se está embarcándose en un ajuste fiscal que es sumamente desafiante. Vos mencionaste que prácticamente el objetivo más relevante a corto plazo que tiene el gobierno es pasar al verano y que el segundo es llegar a las elecciones. Le dejo un poquito la palabra a Ignacio para que vea en este contexto desafiante cómo llegamos a las elecciones. Ignacio, por favor. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Digo, porque el gobierno enfrenta un doble desafío, y tomo las palabras de Fernando, ¿no? Digo, tiene que llegar a las elecciones sin devaluar y a la vez tiene que hacer un ajuste en un año electoral, cosa que es un tamaño desafío y que ya vemos que le está generando cierto fuego amigo a la coalición gobernante, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las preguntas claves, que es ¿en qué condiciones vamos a votar el año que viene, ¿no? Primero, ¿en qué condiciones sanitarias, en qué condiciones económicas, ¿no? En qué condiciones sanitarias quiero decir, bueno, vamos a llegar a tiempo con la vacuna para evitar una segunda ola, para evitar que haya que imponer nuevas medidas de aislamiento que tienen un impacto sobre la actividad económica y que probablemente agravarían la situación frágil que tiene la Argentina, a pesar del favorable contexto internacional. Segundo, ¿en qué condiciones económicas vamos a llegar? Y acá me parece las dos preguntas son, uno, si podemos evitar un salto discreto del tipo de cambio ante las elecciones, que yo diría que es la apuesta clave del gobierno, y en esto coincido plenamente con lo que dice Fernando. El gobierno se va a jugar todas las cartas al cepo, ¿sí? A reducir el acceso al mercado de cambios, porque sabe que los costos políticos de una devaluación con una situación tan vulnerable en materia de lo que es la hoja de balance del Banco Central, es muy riesgosa. Digo, no es simplemente uno devalúa como en el año 2014, enero de 2014, y con eso gana aire para llegar al 2015, ¿no? O sea, puede terminar siendo una devaluación más desordenada y eso tiene un impacto muy fuerte sobre la base de votante del gobierno. Segundo, las exigencias políticas de una devaluación exitosa, es decir, una devaluación que sea de una vez y que luego estabilice el tipo de cambio, son muy altas por la fuerte desconfianza que hay de parte del mercado hacia la coalición de gobierno, donde la pregunta sobre quién manda, donde la pregunta donde no vendrán nuevos apoyos, nuevos proyectos como que prohíbe el uso de tierras que fueron incendiadas y demás, no habrá un nuevo aumento de la carga impositiva sobre el sector que no vota al frente de todo. Entonces, uno es ese tema. Segundo, el punto del acuerdo con el FMI. Uno pensaría que el FMI va a terminar cerrando un acuerdo con Argentina tarde o temprano, pero es una cuestión clave, porque digo, el acuerdo con el FMI y las divisas de la próxima cosecha gruesa son el puente que permite llegar, o que permitiría en la ilusión del gobierno llegar hasta las elecciones sin devaluar, ¿no? Entonces, digo,
eso yo creo que son dos preguntas claves. ¿Cómo llegamos económicamente a las elecciones? ¿No? Digo, una cosa es llegar sin devaluar, con la actividad creciendo, algo con mejores expectativas, que es una cuestión clave a la hora de definir el voto, y otra cosa es llegar en medio de una situación a la 1989, ¿no? ¿Sí? Entonces, o como la que llegó en un contexto muy diferente, Fernando de la Rúa, a su elección de mitad de mandato de 2001, ¿no? Entonces, ese punto es clave. ¿En qué condiciones vamos a votar? Segunda cuestión, ¿con qué reglas vamos a votar? Que esto ha entrado en un cierto cono de incertidumbre en los últimos días. ¿Vamos o no vamos a tener primarias? Los gobernadores peronistas no quieren primarias, algunos de los gobernadores de la oposición se han sumado a esto por una cuestión pragmática. Cuando uno es gobernador y opositor no tiene mucho margen para oponerse a iniciativas que son promovidas por el Ejecutivo por la dependencia financiera que tienen las provincias manejada por la oposición. Pero es un tema que genera ruido interno dentro de la propia coalición gobernante. Hemos sabido en estos días que de la Cámpora no les gusta la idea de suspender las primarias por una sencilla razón, que es que apuntaban a las primarias, sobre todo a las primarias en la provincia de Buenos Aires, para desbancar a los varones territoriales del peronismo tradicional, o sea, para producir una renovación, si ustedes quieren, en la política bonaerense. Ahí no tiene mayoría el Frente de Todos en la legislatura bonaerense para avanzar con esto, y si no avanza en la legislatura bonaerense con la derogación de las primarias, poco sentido tiene la derogación de las primarias a nivel nacional, tampoco tiene la mayoría en la ciudad de Buenos Aires. Para hacerlo ahí hay un freno importante y estaría la oposición en teoría de la Cámpora. Entonces, no sabemos todavía con qué reglas vamos a votar. Agregaría la cuestión sanitaria, de vuelta, la reintroduciría, que es que independientemente de la vacunación, lo que hemos visto en elecciones de este año es que la participación se ve afectada. La Argentina tiene niveles de participación históricamente altos, el voto es obligatorio, pero incluso así la participación política en elecciones oscila entre el 75 y el 80%, un poquito menos en las primarias, más en la elección general. En general, los que participan más en la elección general tienden a ser votantes no peronistas, más votantes afines a Cambiemos, ¿no? Entonces, ¿con qué reglas digamos, y cómo la pandemia va a afectar esos niveles de participación? Última cuestión, ¿cuál va a ser la oferta electoral? Y eso enlaza con esta idea de suspender las PASO. ¿Por qué el gobierno quiere suspender las PASO? Porque a lo que apunta es a fragmentar el voto opositor, ¿no? El gobierno sabe que va a votar en condiciones económicas que son entre neutrales y adversas, tal vez con una recuperación, pero que no llegue a ser una recuperación que estimule mucho al votante. En este momento el gobierno tiene una aprobación del 40%, ha dilapidado mucho capital político a lo largo de este año por la pérdida de la imagen de moderación de Alberto Fernández, por el rechazo que genera el kirchnerismo en buena parte de la sociedad, no solamente entre votantes de Juntos por el Cambio, sino también entre votantes independientes que probablemente en 2019 apoyaron al gobierno, ¿no? Entonces, la oferta electoral es clave. Digamos, ¿cuán fragmentado llega el gobierno? Yo creo que el gobierno, a pesar de todas las tensiones internas, llega cohesionado. Es como lo que decía Alem sobre el radicalismo, pero al revés en el caso del Frente de Todos. Se dobla, pero no se rompe. Básicamente, los socios minoritarios del Frente de Todos, es decir, Massa, gobernadores y albertismo, no tienen a dónde ir y saben que ir por afuera, que ha sido en muchos momentos una estrategia clásica para lidiar las internas peronistas, no es una estrategia electoral viable ni exitosa, ¿sí? El desafío es más bien para Juntos por el Cambio, mantenerse cohesionado a lo largo de 2021, es decir, evitar fugas, tanto que por la pata peronista que tiene Juntos por el Cambio, pongámosle Monzó, evitar la aparición de un espacio de derecha que lo corra por derecha y le lleve votos, ¿sí? Entonces, y agrego que Juntos por el Cambio tiene un desafío extra. La dinámica de renovación legislativa del año que viene en la Cámara de Diputados favorece al Frente de Todos, ¿sí? El Frente de Todos renueva 51 bancas, porque son las bancas de 2017, una gran elección de Juntos por el Cambio, mientras que Juntos por el Cambio renueva 60 bancas, ¿sí? Muy concentradas en los distritos grandes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba sobre todo. Yo diría que el gran desafío de Juntos por el Cambio que viene es mantenerse cohesionado, retener buena parte de eso que renueva en las provincias grandes y a la vez
lograr una elección decente en las provincias más bien chicas, las que están sobre representadas, que eligen 5 diputados en total, 3 o 2 por turno electoral, y en donde el peronismo suele tener mayorías arrasadoras que implica que se lleva a todas las bancas, ¿no? Entonces, el peronismo construye sus mayorías en diputados justamente a raíz de esas provincias chicas, ¿no? Entonces, esa yo diría que es una cuestión clave. ¿Cuán cohesionados llevan los espacios a la elección, ¿no? En el Senado es distinto. Ahí, como son las bancas de 2015, son más bancas de senador las que renueva el Frente de Todos, 15 sobre las 24 en juego y 8 que son las de Cambiemos. Cambiemos, Juntos por el Cambio, puede obtener algo, no mucho más, pero sí puede hacerle perder 2 o 3 bancas, y eso por ahora no pone en juego la mayoría absoluta, pero si el resultado llega a ser un poco peor, el Frente de Todos, que tiene 41 bancas en el Senado, quedaría en una posición más débil. ¿Qué definen estas elecciones? Y con esto yo querría cerrar. Digo, hay como una tradición de ver a la elección legislativa con una anticipación de la presidencial y yo creo que es un gran error. Se centra toda la mirada en la provincia de Buenos Aires, lógicamente porque es el distrito que tiene la mayor proporción de votantes, un 38% del padrón. Las elecciones legislativas son elecciones a 24 distritos, lo que se renuevan son bancas, eso no hay que perderlo nunca de vista. La interpretación de la tapa del diario el día siguiente a la elección no es un buen predictor, sino en 2015 más habría sido presidente. Entonces, ¿yo qué miraría para interpretar la elección? 1, obviamente el balance de bancas. 2, el balance de votos a nivel nacional. Es un cálculo aritmético forzado, sumar peras y manzanas, básicamente, porque son 24 elecciones distintas. Tercero, sí, el resultado de la provincia de Buenos Aires. Y suponiendo que en la provincia de Buenos Aires el Frente de Todos sale victorioso, ¿cuán holgada es la victoria, ¿no? Si no sale victorioso, me parece que las consecuencias van a ser muy duras para el oficialismo. Si en esas 3 variables que yo mencioné vemos al oficialismo perdidoso, va a ser un golpe muy duro y ahí sí yo creo que la estabilidad de la coalición se vería en riesgo, porque todos los actores políticos que integran el Frente de Todos sacarían conclusiones de cara al 2023. Me gustaría, Martín, volver a vos con una interrogante, y es, marcaste en un escenario, no sé si la palabra es benigno, pero como dando pie a que se está creando un poco de viento a favor para la Argentina, ¿no es cierto? Con un mundo ya en una recuperación un poco más decidida, como bien marcaste, China ya muy avanzado, Estados Unidos entrando, la vacuna en acción, Brasil recuperando, la soja en alza. La pregunta es, ¿la Argentina lo va a poder aprovechar? Y con eso te mezclo otro dato más. El acuerdo con el Fondo Monetario ya lo estamos dando casi como que se va a resolver como si fuese un trámite. Y de alguna manera parece que también entroncara con un país al que no le va a aportar demasiado, porque lo que nos va a garantizar un acuerdo con el fondo es refinanciar algo que ya sabemos que no íbamos a pagar de otra manera, ¿no? Así que la pregunta es, ¿el mundo, está la Argentina como para acoplarse a ese viento de fondo y qué impacto puede tener el acuerdo con el fondo en los hechos, en los desafíos que tenemos por delante? Bueno, es un poco tal cual lo que comentabas, es decir, que tener viento a favor no implica que resolvamos nuestros problemas. Lo que sí es cierto es que más vale jugar con un mundo tranquilo que con un mundo derrapando, ¿no? Fíjate lo que nos costó a nosotros esa recesión, como bien comentaba Fernando, que si bien la dibujamos todos igual, Argentina fue mucho peor. Digamos, Argentina va a ser la economía que más cayó su Producto Bruto Interno, casi 10%, 11%, ya los cambios son marginales, pero son trágicos, de una economía que ya venía en un ciclo recesivo, con lo cual, es decir, si aprovechamos o no, bueno, lo podemos aprovechar para no tener otra eclosión, para no tener otro estallido social, que la pobreza me suba 10 puntos más, o que después tengamos una recesión continua por varios años, en el cual ahí los escenarios son mucho más
negativos, ¿no? Mucho más difícil de llegar, tanto todo ese escenario que marcaba Fernando de las 4 variables obviamente se van a ver perjudicadas, y ni hablar el trabajo que le va a quedar a los analistas políticos para ver cómo se mueven los gobiernos en ese contexto, ¿no? En el cual no solo juega el gobierno nacional, sino también los gobiernos locales y demás. Es decir, de más está decir que Argentina tiene que plantear su propia agenda de los próximos años. A ver, si con este escenario global Argentina va a salir de la recesión continuamente, no estamos en condiciones de decirlo, todavía queda mucha tela por cortar, todavía ni siquiera sabemos cuál es el plan del gobierno, porque hoy por hoy tenemos un operativo Aguante que lleva desde diciembre del año pasado. El principal objetivo que tuvo el gobierno en este año, más allá de lo que pasó con la pandemia, era mejorar los indicadores que dejó el macrismo en cuanto a evitar otro salto devaluatorio y otra aceleración inflacionaria. Yo creo que la foto que quiere mostrar el gobierno a fin de año es que la inflación de este año fue menor a la del año pasado, y que eso le permita ganar músculo en su relato. Ahora, de cara al año que viene, hasta los propios, si uno toma el consenso, ya toma hasta los más optimistas, cuando uno mira el REM, digamos, quiénes son los que estiman menor inflación, quiénes son los que estiman mayor crecimiento, quiénes son los que estiman menor devaluación, todos, digamos, parten de una base de inflación mucho más alta a la de este año, todos parten de que una economía con una recuperación muy prácticamente con solo arrastre estadístico, y todos parten de un tipo de cambio oficial en el cual va a haber acelerado su ritmo de evaluación. La pregunta acá es si ese ritmo de evaluación va a alcanzar para matar, si me permitís, el principal problema que tiene la economía hoy, más allá de estos 4 grandes interrogantes que también planteó Fernando, que es la brecha cambiaria. Digamos, la brecha cambiaria va a ser el termómetro que tiene el gobierno para ir manejando estos desequilibrios. El gobierno puede tener el objetivo de llegar a la cosecha de soja, que entre nosotros también te digo que no es la solución, digamos, la cosecha de soja te aporta un poco más de dólares, pero cuando uno mira las exportaciones, mire que la caída es generalizada, digamos. Hoy todo lo que no es complejo sojero o complejo agrícola, la caída de las exportaciones son del 30%. O sea, ahí no hay adelantamiento de exportaciones del año pasado, todas esas cosas como para justificar la pésima performance que están teniendo la oferta de divisas. Entonces, mientras el gobierno no logre contener esa brecha, digamos, el escenario va a seguir siendo tenso. Entonces yo creo que el contexto global nos ayuda a que esa tensión no sea explosiva, pero indudablemente nuestro escenario base apunta a que la economía va a estar en un contexto de tensión, con pujas distributivas, con una inflación que es difícil, o que por lo menos desde los papeles arranca con un piso del 3% mensual, con tarifas que haberlas atrasado nos costaron nos costaron fiscalmente casi un punto del PBI, y vamos a ver el año que viene a cuánto, porque también recordemos que con un escenario global en el cual los precios de los commodities suben, así como te dan, te sacan, ¿no? Porque que suba el precio del petróleo para todo lo que es el complejo energético, digamos, es una complicación. Entonces, ahí siempre en el equilibrio general ni es todo tan bueno. Si querés, la buena noticia que podemos tener es que se llegue a un acuerdo con el fondo, y el fondo actúe como disciplinador del gobierno en cuanto a cómo ir llevando ese ajuste, porque lo que estamos planteando acá los tres es esa incertidumbre con la cual el gobierno tiene que tomar la decisión. Hay una incertidumbre en el seno del propio gobierno, qué medidas tomar para resolver un ajuste fiscal muy grande, y hay falta de expectativa del gobierno para con el resto de la sociedad para que le crea en ese plan. Entonces, todo es vamos a ir viendo bajo qué condiciones. Si querés, a diferencia del mundo en el cual las noticias pueden ser para mal, la buena noticia que tenemos para Argentina es que las noticias pueden ser para un escenario menos malos del que se está proponiendo. Y eso para los mercados va a ser algo positivo, ¿no? Fernando, vos coincidís en que, a ver, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo crees que podemos soportar estos niveles de brecha? Puesto como si fuese hoy por hoy el dato que más nos nubla, porque es de alguna manera el que
intercala incertidumbre sobre inflación, sobre tipo de cambio, sobre recuperación. Mira, ahí te agrego algo que comentó Martín recién. El pico de la brecha de 2020, de este año, se dio con un contexto internacional muy bueno. O sea, la brecha cambiaria de Argentina tocó 150% en el blue y en el contado con liqui 130%, con los mercados financieros globales volando. Digo, ese es el contexto. O sea, el contexto es que, como el escenario que plantea Martín, que es un 2021 bueno, la situación de hoy de Argentina, después de varios años de recesión y una situación vulnerable bastante visible, hace que un viento de cola no te alcance. Te alcanza a estabilizar la economía. Por eso, como decía Martín, los escenarios son de un crecimiento del 4% este año, inflaciones de piso del 50%, el dólar oficial devaluando también 50%. Pero que la brecha cambiaria es lo que va a resolver todo esto. O sea, el Banco Central puede, o sea, su variable calibre es devaluar igual que la inflación, pero poner más cepo. Digo, si no nos llega digo, con el cepo es su variable calibre. Hoy con las reservas que tiene y con el cepo cambiario, que es su variable calibre, pasa el verano. Perfecto. Tendrá que poner más cepos cambiarios para llegar a las elecciones sin devaluar. Y todos esos desequilibrios que va acumulando, ¿sí?, lo vamos a ver en la brecha cambiaria. Tranquilamente podemos ver una soja en $450, hoy está en 430, o digo, en los niveles actuales, con una brecha cambiaria volviendo a niveles de 130%. Acordate de lo que comenté en la introducción, los excesos monetarios están ahí todavía. Claro. Mal arreglo con el fondo, la niña haciendo sus travesuras, donde hoy la probabilidad de sequía es muy fuerte, está descontada en las proyecciones que tenemos. El año que viene van a rebotar las exportaciones 6%, por precios de los productos agrícolas, porque Brasil va a crecer 4%. Descontamos que el acuerdo con el fondo va a llevarse a cabo. El tipo de acuerdo no va a ser un acuerdo, al menos el que descontamos nosotros, no va a ser un acuerdo de facilidades extendidas versión de la década del 90 con reformas. Es más bien un ajuste fiscal, algo monetario que todavía no se sabe. La gran pregunta, si el Fondo Monetario va a pedir algún ajuste cambiario o cerrar la brecha, para decirlo de alguna manera. Entonces, si el Fondo Monetario pide eso, se cruza con la agenda de las elecciones. Claro. Digo, ¿hay algún tipo de ajuste exitoso? Yo creo que sí, o sea, pero tiene que venir con un giro más pronunciado, no este giro ortodoxo que dio tibio del gobierno en los últimos meses, con un fuerte apoyo del Fondo Monetario. Digo, con esas dos condiciones podría, para decirlo de alguna manera, podría haber algún tipo de devaluación exitosa, pero ahora en enero, no en agosto. ¿Me explico? Digo, no, choca un poquito con la agenda de pasar el verano tranquilo. Para resumir, es un escenario donde las variables principales van a estar acelerándose. La cuestión es si devalúan o no devalúan, pero la brecha cambiaria hoy es piso. Porque la variable donde se va a reflejar todos los desequilibrios que estamos viendo, mayor cepo, el tipo de financiamiento que va a tener el año que viene el déficit fiscal, lo vamos a ver en la brecha cambiaria. Ok. Ignacio, hago la última pregunta para que puedas redondear y cerramos. ¿Qué temas te imaginás que van a ser los que dominen la campaña? Porque este año la política reverdeció un poco de la mano de la cuarentena, ¿no? La oposición aprovechó mucho
la forma en que el gobierno gestionó la política digamos, de flexibilización o no durante la cuarentena. Tuvimos las marchas anti-cuarentena, pero para el año que viene la situación va a ser distinta. Vamos a tener otro mundo, otra economía, posiblemente la vacuna. No sabemos si va a haber, la situación sanitaria va a ser de pandemia o no. ¿Cuál te imaginás que van a ser los drivers de la campaña electoral pensando, tratando de proyectarlo, ¿no? Bueno, depende mucho de cómo lleguemos en términos económicos. Si de pronto vemos que a partir del segundo trimestre del año que viene se ve una recuperación sostenida de la economía, me parece que no es el escenario que nadie está visorando acá, el gobierno va a tratar de hacer justamente eso, de mandar el mensaje de que se cumplió la propuesta de campaña, de prender la perilla de la economía, de llenar la heladera, de la vuelta del asado, etc. Si no es el caso, me parece que va a ser algo muy parecido a lo que, pero en un contexto diferente, a lo que por momentos fue la campaña del oficialismo de 2017, que es decir, acuérdense de dónde venimos. Claro. ¿Sí? O sea, tratar de poner a la figura de Macri en primer lugar y tratar de explotar, así como Cambiemos en ese momento explotaba la figura de Cristina como una especie de espantapájaros, usarlo a Macri de espantapájaros, ¿no? Entonces, buscar eso, mostrar a la oposición como una cuestión extrema, comparar de dónde se viene, decir, una especie de con Macri estaban peor, Claro. yo les di el IFE, yo les di el ATP, piensen lo que habría sido la pandemia manejada por Macri, un contrafáctico de imposible comprobación, obviamente. Uno puede especular mucho en torno a eso, si hubiera sido peor o mejor. Mejor que el gobierno, yo creo, no hable de la pandemia, salvo que tenga una campaña de vacunación exitosa, exitosísima, y logre evitar cualquier tipo de segunda ola, confinamiento, un ASPO 2.0, por decirlo de una manera, ¿no? De la oposición me parece que va a ir por, obviamente, cuestiones institucionales. La oposición tiene un problema, no puede hablar mucho de economía, salvo que veamos un descalabro. O sea, si vemos que se da un escenario de devaluación desordenada, sí, eso le abre la cancha a la oposición para hablar de economía. De otra manera, es como que si la economía está mal, pero no tan mal, nadie puede hablar de economía y entonces van a ir por lo institucional. Me parece que la referencia a Venezuela va a ser referencia obligada. En el caso de la oposición, nos quieren llevar a Venezuela, pero serán esos los temas. Insisto, mucho depende en qué condiciones económicas y sanitarias. Creo que el contexto va a definir mucho cuáles van a ser los ejes de la campaña. Bueno, va a ser interesante, es inevitable, pero digo, el año que viene tratar de volver a escucharnos, a ver un poco dónde llegamos, ¿no es cierto? Porque creo que lo interesante de nuestros pronósticos es ver si efectivamente la economía, qué rumbo toma, como bien decían Martín y Fernando, y si eso condiciona o no el contexto en el que se van a llevar adelante las elecciones. Ya habremos dejado atrás la pandemia, creo que es una de las preguntas que nos hacemos todos, digamos. ¿Estaremos en una nueva normalidad? ¿Habrá rebrote? Creo que todavía queda incertidumbre. Creo que, como bien planteó Fernando y Martín, tenemos que aprovechar que este contexto no sea explosivo, aprovechar a pasar un poco el verano y ver si en marzo estamos en condiciones de proyectar un escenario un poquito más sostenible. Martín, Fernando, Ignacio, les agradezco a los tres por haber participado en este webcast. Como les decía, ojalá que el camino que estamos mostrando para el 2021 sea lo más parecido posible a lo que necesitamos, ¿sí? Y que podamos alejar entre todos los peores temores. Gracias a los tres y una vez más estaremos nuevamente en contacto para seguir analizando nuestro 2021. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación.